Familia querida, Dios les bendiga y les guarde. El tema del devocional de esta mañana, el regalo de Dios, Efesios 2, del 1 al 10. ¿Alguna vez ha recibido usted algún regalo? ¿Qué ha sentido al recibir ese regalo que usted tanto necesitaba? La lectura de hoy nos habla de un regalo muy grande que Dios le dio al ser humano. La Biblia dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese gran regalo que Dios le dio al ser humano, a la humanidad, fue la vida de su propio Hijo para salvar tu vida. Una vez leí una anécdota de Abraham Lincoln. Un hombre iba a ser fusilado y la madre intercedió para que ese hombre no lo fusilaran. Cuando Abraham Lincoln se presentó al pelotón de fusilamiento, el capitán le dijo: presidente, recuérdese que ni usted puede anular una sentencia contra un hombre que se duerma en el puesto del deber, así que este hombre tiene que ser fusilado. Y Abraham Lincoln le respondió al capitán: capitán, es cierto, yo no puedo anular la sentencia de muerte, pero puedo posponerla. Así que la ejecución de este hombre quedó pospuesta hasta que yo le avise. Más tarde Abraham Lincoln llamó a este hombre y le dijo: quiero que sepa que no pienso dar la orden para su ejecución mientras yo viva. Solo le pido una cosa: recuerde que los días de vida que le doy de hoy en adelante, yo se lo acabo de regalar. Viva de una manera que no me avergüence. Y cuando leemos la lectura de hoy, que está en Efesios 2, del 1 al 10, nos dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El estudio que le compartimos hoy tiene la particularidad, y lo compartiremos cada lunes, que nos lleva a reflexionar a medida que leemos. Quiero informarle también que junto con este estudio usted va a recibir un link de Zoom. Les ruego que se conecte el próximo jueves a las 8 de la noche para que juntos tengamos un tiempo de oración para discutir esta clase de hoy. Cada lunes vamos a enviar un devocional diferente, una clase que nos hace a nosotros reflexionar. Y la de hoy, al leer estos primeros 3 versículos, nos hace la primera pregunta: ¿cómo describe el autor al comienzo del texto la forma de vivir de las personas? Y cuando leemos los versículos del 1 al 3 nos dice: Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Así que la respuesta a la pregunta de que cómo describe nuestra forma de vivir cuando andamos sin Cristo, la Biblia dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y que obedecíamos al príncipe de este mundo, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Es muy importante que entendamos esto, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Dice que no hay término medio. Tú o estás vivo para las cosas de Dios o estás muerto para las cosas de Dios. Y lo que está diciendo aquí es que cuando una persona está muerto para las cosas de Dios, no entiende las cosas del Espíritu.
Y dice la Biblia que andábamos tú y yo bajo los designios del príncipe de las tinieblas, un espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Y vamos a entender esto de la siguiente manera. Cuando una persona muere, por más que tú lo llamas, no entiende. Eso es lo que dice la Biblia que le pasa a las personas que andan en pecado. La sensibilidad, el oído espiritual se les muere. Y le pasa como a Pablo, que iba camino a Damasco a matar cristianos, hasta que Jesús le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y dice la Biblia que cayó ciego de su cabalgadura. Y después, cuando alguien oró por él y él aceptó que alguien ore por él, se le cayeron 2 grandes escamas de los ojos. Así hay personas que, aunque tienen vista, son ciegos. Aunque están supuestamente libres, están presos de la depresión, de la angustia, de la tristeza. Aunque están vivos, la Biblia dice que están muertos porque no escuchan la voz de Dios. Entonces, a la primera pregunta, ¿cómo describe la palabra de Dios la forma de vivir de las personas que no tienen a Dios? Dice que está muerto. Y la pregunta para ti: ¿tú estás vivo en Dios o estás muerto? ¿Tú oyes la voz de Dios cuando Él te habla? ¿La obedeces o obedeces la voz del otro? El verso 3 dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Dice la Biblia, recuérdate que tú también, antes de ser cristiano, hacías lo mismo. Y dice, y hacíamos cosas de las que hoy nos avergonzamos. Porque dice, es que ese mismo, el príncipe de la potestad de las tinieblas, Satanás, nos empujaba a hacer cosas. Y no éramos amigos de Dios, no entendíamos la palabra. Pero un día le dijimos al Señor: Señor, perdona mis pecados, te acepto en mi corazón. Y algo cambió, algo se rompió, una carga se cayó de nuestros hombros. Y eso es lo que explica entonces el verso 4, cuando dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y aquí viene la otra pregunta: ¿cómo se describen el amor y la generosidad de Dios en los versículos que hemos leído del 4 al 7? Y otra pregunta: ¿cómo da vida a Dios a los que están muertos espiritualmente según los versículos 5 y 6? El amor de Dios se describe en el verso 4 cuando dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, aun cuando nosotros no lo merecíamos. ¿Qué quiere decir esto? Que de la misma manera tú y yo tenemos que perdonar a aquellas personas, aun aquellos que no nos han pedido perdón, porque el perdón que se pide o el perdón que se merece muchas veces no es perdón. El perdón se da a las personas sin pedirlo, sin merecerlo. La palabra latín para perdón es pardonare, que significa para donar. Lo mismo en inglés, forgive, para dar. Es algo que, aunque te hirieron, aunque tú debes cobrar esa deuda, tú dices: no, yo escojo perdonarla. Es verdad que esa persona me debe 3 centavos, pero Dios me perdonó a mí mucho más. Así que pongo eso en la bandeja de para donar. Y me olvido de esto y perdono. Y amo como Dios me amó. Y dice aquí esta palabra: aun estando nosotros muertos, nos dio vida. Y qué lindo que dice la Biblia que cuando Él estaba en la cruz habían 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y uno le dijo: acuérdate de mí. Y a ese le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero el otro no.
Y yo te pregunto hoy, ¿cuál de esos dos ladrones eres tú? ¿Cuál de esos dos pecadores eres tú? El que está dispuesto a decirle al Señor hoy, acuérdate de mí, perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida. Lo que está diciendo la palabra de Dios es que aun cuando nosotros éramos pecadores y no los merecíamos, Dios nos amó. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios te amó y pagó un precio por ti. Que lo que tenemos es que ahora responder a esa propuesta de amor y decirle, sí, acepto, sí, te acepto, Jesús. Eso fue lo que hizo el hijo pródigo. Cuando estaba en la pocilga, porque él mismo se fue de la casa del padre, él mismo se levantó y dijo, espérate, yo voy a la casa de mi padre, yo tengo un padre, yo no soy un desamparado, yo tengo un padre, yo vuelvo donde mi padre. Y dice la Biblia que cuando el padre lo vio de lejos, fue y lo abrazó y lo besó y le puso un anillo de autoridad en la mano. Y eso mismo es lo que hizo Jesús. Y por eso dice en el verso 6, juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, ¿qué está diciendo? Que no solo Él nos da vida cuando le aceptamos, sino que nos dice, y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Autoridad. Él le dio a la iglesia una autoridad para que al orar los demonios sean echados fuera, para que al orar las vidas reciban sanidad, salvación, liberación, perdón de los pecados. Y para eso Él constituyó la iglesia. Y por eso tú estás escuchando esta palabra hoy. Aleluya. Para que entienda que Dios te escogió y te amó y te hizo su hijo si le aceptas. Por eso dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Segunda de Corintios 5:17 lo dice de esta manera. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. El verso 7 continúa diciendo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvo, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y aquí viene la otra pregunta. ¿Cuál es el regalo de Dios? El verso 8 dice, por gracia sois salvo por medio de la fe. El regalo de Dios es la salvación, es la vida eterna. Es lo que nos traslada de regreso a la casa del Padre. Imagina que a ti te toque irte a Estados Unidos y deje tus hijos abandonados en un país detrás. ¿No vas tú a volver a buscar a tus hijos? Imagínate que te digan, tu hijo está abandonado en Haití, un hijo que se te perdió desde pequeñito, lo vieron en Haití abandonado, pero hay un problema, él ya no te conoce, él ya no habla tu idioma, él aprendió el patuá que se habla en aquel país. De seguro que tú dices, aunque no me conozca, yo sé quién él es, aunque no hable mi idioma, yo voy para allá. Y si te dicen, bueno, pero si va puede hacer que te maten, tú dices, yo voy, tengo que ver a mi hijo. Y yo estoy dispuesto a dar mi vida por él para sacarlo de aquel lugar. Y eso fue lo que hizo Dios. Y lo otro que dice aquí, por gracia soy salvo, es porque fue un regalo que Él hizo de su propia voluntad. Hay personas que dicen, yo nunca he robado, yo nunca he matado. Y se declaran justos a sí mismos. Y se declaran que ellos no necesitan la salvación de Dios, ni necesitan arrepentirse, ni bautizarse. Pero la Biblia dice en Romanos 3:23, todos pecaron, todos. No hay hombre que nunca haya pecado con el pensamiento, con los hechos. Porque los 10 mandamientos nos dicen, no codiciarás. Y entonces el pecado no es solo lo que tú haces, el mal que haces, sino también el bien que dejas de hacer. Y también con nuestra mente, con nuestras intenciones, pecamos. Así que lo primero que debes saber es que todos pecamos. Lo segundo es que el Señor te ofrece hoy salvación y vida eterna, que Él pagó el precio y que como aquel padre que estuvo dispuesto a abrazar a su hijo cuando llegó de criar cerdos, sin importar que estaba maloliente, y lo abrazó y puso un anillo de autoridad. La clase de hoy eso es lo que te dice también. Por gracia soy salvo, no por obras, para que nadie se gloríe.
Concluye el versículo 10 diciendo, porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Qué cosa tan preciosa este último versículo. Dice que cuando somos salvos, una nueva creación tiene lugar en nosotros. Así que tú tienes 2 fechas de nacimiento, la vez que naciste en el hospital, en la clínica, en el mundo físico, y la vez que te arrepientes y aceptas a Jesús y naces de nuevo. Por eso dice, somos hechura suya, creados en Dios, en Cristo Jesús, para buenas obras. Por eso le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo dijo, pero es que ya yo soy viejo, ¿cómo voy a entrar de nuevo en el vientre de mi madre? Y Jesús le dijo, no, lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y eso es lo que dice este verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Recibe la salvación de Dios en esta mañana. Y dile, Señor, estoy dispuesto para hacer tu voluntad. Esas buenas obras que tú preparaste desde antes de la fundación del mundo. Así que concluyo con una pregunta. Si aún no has aceptado el regalo de Dios, ¿quieres entregar tu vida hoy al Señor? Yo te invito a que digas conmigo, Jesús, perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Acepto el regalo de vida eterna que me diste. Porque al igual que aquel ladrón, quiero morar contigo en la eternidad. Y concluye el devocional de hoy con una pregunta. Ahora que tenemos este regalo, ¿qué somos y qué podemos hacer? La respuesta, somos hijos de Dios y ahora podemos hacer buenas obras. Yo te invito a que compartas con alguien este devocional y que también compartas este link de Zoom que te vamos a enviar para que el jueves próximo a las 8 de la noche te conectes con nosotros y vamos a discutir estas preguntas y vamos a orar juntos. Queremos conocerte, escríbenos al 809-568-6039, ese es nuestro número de WhatsApp. Y si no sabes cómo comunicarte por Zoom, pues también escríbenos y vamos a ayudarte para que el jueves a las 8 te puedas conectar con nosotros. Así que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos el jueves a las 8. Cualquier pregunta, escríbenos al WhatsApp 809-568-6039. Si tienes problema en comunicarte por Zoom, te enviaremos otro mecanismo para que te conectes con nosotros el jueves y juntos discutamos estas preguntas, oremos. Y que también, como dice acá, preparado para buenas obras, tú puedas compartir, hacer una buena obra con alguien. Así que invita a tus amigos para esta reunión el jueves a las 8. Dios te bendiga. Amén, familia. Dios le bendiga mucho. Hermosa esta enseñanza. Que Dios bendiga grandemente al pastor, así como Dios también bendiga a cada una de las personas que están desde sus hogares escuchando. Que sea de gran bendición esta palabra para ti y para mí en este día. Gloria a Dios. Abramos el corazón al Señor. Él nos está llamando. Tal vez eso es lo que tú y yo necesitamos, a Cristo en nuestras vidas. Quizás no es un carro nuevo, quizás no es una casa nueva. Es a Jesús que necesitamos para que traiga salvación y paz a nuestras vidas. Dios te bendiga, Dios te guarde.